Hola a todos, estamos nuevamente en el espacio de ética y deontología de cuarto año. Espero que durante este tiempo hayan podido alcanzar a grabar, a poder leer y escuchar las clases, porque ustedes ya tendrán ahí la fecha del parcial. Eso vamos a hablar unos minutitos antes de terminar la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de moral. Habíamos terminado ética, así que ahora vamos a continuar con moral. Vamos a seguir con el PowerPoint eh, que teníamos trabajando. Y no se olviden que de acuerdo a los temas que nosotros vamos a desarrollar, vamos a continuar con ese programa, y en el examen van a entrar los temas que estamos desarrollando. ¿Mm? No vamos a abarcar otros temas que no hayamos desarrollado hasta este momento, digamos, de las clases, así que no se preocupen. Eh, Bueno, acá tienen las definiciones de los dos autores que estamos trabajando, pero vamos a empezar con la palabra moral y vamos a trabajar desde su origen etimológico. Moral tiene su origen en el latín, viene del latín morris, que significa costumbre. El hecho de que ambos términos, ustedes ahí van a encontrar que los términos de ética y moral tengan un mismo significado etimológico, uno es del griego y el otro es del latín. Esa es otra de las diferencias que también pueden aparecer como interrogantes en el examen. Esta similitud en el significado, pero no en su origen, ha dado lugar a que en muchos casos son utilizables indistintamente. Acá, según Graciosi, ustedes tienen una definición de moral, la moral como ciencia, la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en el orden de su bondad o malicia. La moral es, por otra parte, lo que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno, dice, al respecto de lo humano. Esta definición marca bien esta diferencia de que la moral se ocupa del bien en general y de las acciones del hombre. ¿En relación a qué? También en relación al orden de la bondad y la malicia. Otra definición que tienen ahí de moral también es un conjunto de reglas, normas de convivencia y de conducta humana, que determinan las obligaciones de los hombres en sus relaciones entre sí y con la sociedad. Esta definición tiene otra arista de la moral, esta moral como un conjunto de reglas que le permiten al hombre poder convivir en la sociedad. Esa convivencia está basada en normas. Esas normas son las que determinan que la conducta humana cumpla con las obligaciones de todo hombre para poder vivir en sociedad. Por eso les dice, determinan obligaciones de los hombres consigo mismo y con la sociedad. La moral se identifica siempre con normas de conductas personales o sociales, que se refieren siempre a la bondad o a la malicia de los actos. O sea, toda esta conducta humana se refleja en las acciones, en los actos del ser, o sea, en los actos del ser humano. ¿Por qué siempre está relacionado con la bondad y la malicia? Porque los actos del ser humano, o sea, los actos de toda persona, se reflejan en su conducta. Entonces, si esa conducta está cargada o está teñida de malicia, o del bien en sí, se refleja en la acción, o sea, se refleja en la conducta del ser humano.
Cuando uno actúa de mala manera, de mala forma, o, o responde con alguna malicia ante determinados actos o situaciones en la vida social, se reflejan en su propia moral, o sea, en su conducta va a estar reflejada su moral, en esta bondad o en esta malicia con el que actúa el sujeto, la persona. Eh, Nosotros para poder vivir en sociedad tenemos que cumplir y poder integrar, poder adaptarnos a esas normas de convivencia. Nuestra conducta tiene que responder a esas normas. Así como hay normas quizás eh, en la familia, hay un ordenamiento de las actividades diarias, bueno, así también el sujeto, el ciudadano, el ser humano tiene que, para poder vivir en sociedad, tiene que acatar las normas de convivencia, porque esas normas le permiten a él, sujeto, poder vivir en relación con los demás y le permite poder vivir armónicamente. Entonces, la moral se identifica siempre con las normas de conductas, personales o sociales. ¿Por qué les dice personales ahí también? Porque todo sujeto trae un aprendizaje, todo lo que ha aprendido en su vida, en su medio familiar desde que nace, en la familia, en la escuela, en todas las instituciones en las que fue eh, incorporado en la vida social. Entonces, por eso son normas de conductas personales o sociales que hacen a sus relaciones en el mundo social. Por eso ahí habla, en esta definición remarca mucho el tema de las normas y los comportamientos. Esos comportamientos son justos y conformes al deber que una sociedad o un grupo humano acepta como válidos, le dice, en un instante histórico determinado. ¿Por qué? Porque estas normas también con el tiempo se van modificando, se van cambiando por el mismo momento social, económico, político, entonces, y también de acuerdo al contexto, al lugar. Quizás las normas de convivencia en nuestra sociedad sean totalmente distintas a otras normas de convivencia de otra ciudad, de otro lugar, de otro país. Eh, la moral a nosotros nos viene a poder brindarnos como una imagen de nosotros mismos. Dice, tales normas de conducta derivan de un deber ser axiológico. Esto ya lo habíamos visto la otra vez, de que por qué la axiología se ocupaba de este estudio de los valores. Acá tienen otra definición, un cuerpo sistemático de normas, les dice, normas que intentan dirigir la conducta según los principios, lo que debe ser. Cuando habla de los principios, está hablando de que toda sociedad tiene un código, un moral. Ese código moral ha sido definido por toda sociedad en algún momento determinado. Entonces, ese código es el que de alguna manera intenta organizar sistemáticamente las costumbres, los preceptos, su modo de vida, cómo se formulan de alguna manera, se formulan en ese código moral. Y ese código moral permite una regulación social, permite que ese conjunto de reglas, costumbres, preceptos morales, pueda lograr una eficacia en la regulación social. También les dice ahí un conjunto de reglas o principios de moralidad. Usualmente este término es muy conocido y muy aceptado quizás por la generalidad de los grupos sociales, por los distintos grupos sociales. A nosotros nos interesa acá poder remarcar de que este orden social
o este conjunto de normas responde a un código moral que está dado en toda sociedad. Y que ese código moral consiste en un ordenamiento y que ese ordenamiento va a permitir una regulación social, este poder vivir en sociedad armónicamente. Bueno, entonces, aquí tienen todos los conceptos de moral, ustedes tienen distintas alternativas para poder definir a la moral y todas hacen alusión a ese conjunto de reglas, normas de convivencia y de conducta humana, que determinan las obligaciones de los hombres entre sí y con la sociedad. O sea, no solamente para cada uno, sino para cada uno y para toda la sociedad. Esas normas son las que nosotros vamos a estudiar y vamos a hacer hincapié cuando veamos nuestro código deontológico en el ejercicio profesional. Acá estamos hablando en términos generales de la moral. Importante que ustedes manejen los dos materiales bibliográficos que estuvimos, que tienen ahí en la unidad, tanto el material de Graciosi como el material de Porras. Vamos a encontrar otros términos importantes en relación a la moral y me gustaría que lo vayan leyendo para la próxima clase. Lo que es conducta moral, lo que es carácter moral, para que lo van a encontrar en Graciosi sobre todo, en relación a la moralidad. Porque hasta ahora vimos lo que es moral y lo que es código moral. En la próxima clase vamos a ver lo que es conducta moral, carácter moral y moralidad. Entonces, en relación, para ir terminando, en relación al examen parcial, que es quizás una preocupación para ustedes porque estamos cerca de la fecha. A nosotros nos quedarán quizás un encuentro más, y ahí yo les daría bien los temas, pero hasta ahora sería lo que vamos desarrollando. Vamos a tratar que entre en el tema de ética, moral y una definición de deontología. Yo quiero tener con ustedes un encuentro virtual el 29 de mayo. Entonces, el 29 de mayo a las 15 horas, si es posible, y si lo van a poder, si van a poder estar, yo los invito porque vamos a hacer una clase online para que ustedes puedan sacarse las dudas y charlar sobre los temas que estamos desarrollando. Igual me pueden ir mandando mensajes, yo recibo los mensajes de ustedes y se los voy contestando. Cualquier duda me pueden ir adelantando ahí, pero esa sería una programación, si están todos de acuerdo y si van a poder estar el 29 de mayo a las 15 horas, vamos a hacer un encuentro online para que ustedes puedan canalizar todas sus dudas y si hay alguna duda con los materiales me van diciendo, pero esos dos materiales son los que vamos a trabajar en estos temas, el material de Graciosi y de Porras. Nos estamos viendo en la próxima clase. Los espero.